En mis épocas no existía el bullying, se llamaba carrilla y la viví todo el tiempo. Durante toda mi etapa escolar en la primaria y inicios de la secundaria, nosotros estuvimos muy expuestos al llamado bullying, aunque en ese momento no existía, era carrilla. Y no existía, te voy a decir por qué, porque yo creo que es bien importante este tema, porque hoy el bullying es sinónimo de miedo, es sinónimo de agazaparse, es sinónimo de que te hagan menos y que no confrontes, es sinónimo de tener que asistir con un profesional y en mis tiempos la carrilla y era algo que tenías que confrontar y era algo de lo que no tenías que huir y era algo que difícilmente podías ir a llorar con mamá o con papá, porque si te pegaban y te dejabas te iba peor. Ni siquiera era el tema de abrazos y apapachos y justificaciones y el psicólogo no existía. Los psicólogos eran una chancla y un cinturón. Y por supuesto en las escuelas públicas, en mis escuelas, pues no había una tutora ni un área especializada, a veces no había agua en los baños, para nada iba a haber un profesionista. Y en casa, pues en la casa de un niño pobre es inalcanzable, es impensable el hecho de gastar dinero en un profesional. Los problemas se confrontan y se solucionan y así es como a nosotros nos educaron y así es como tuvimos que vivir toda nuestra etapa, porque como ya te lo conté, tuvimos que cambiarnos de escuela cada año y eso nos atrajo ser siempre el mejor blanco para la carrilla, porque siempre éramos el nuevo, porque siempre teníamos que volver a empezar, porque siempre teníamos que confrontarnos y pasaba algo muy curioso, porque llegábamos como el nuevo y pues normalmente llegábamos retraídos, viendo quién era quién, qué pasaba, quién te hablaba, y había ciclos escolares y entornos donde eran amables y te aceptaban rápido y entornos donde eran muy agresivos o muy hostiles, pero era una ley que siempre terminábamos siendo escogidos por el carrilla de la clase, por el buleador, por el gandalla, y nos empezaban a meter comida en la mochila, a esconderla, a romper los libros, a burlarse de nuestros motes, de nuestra ropa, nuestro cabello, nuestros zapatos, de una y de mil cosas, hasta que pasadas semanas pues todo terminaba en los golpes, porque sí, muchas de las soluciones así terminaba cuando el reprimido, el buleado, pues se hartaba en este caso y confrontábamos, aunque fuera más alto, más fuerte, más gordo, tuviera más confianza en sí mismo, porque es un tema mucho de confianza, y pues se le confrontaba, ¿no? Y se le tenía que confrontar y se tenía que hacer lo que fuera necesario. Y normalmente ese día, esa pelea en el salón, en el jardín o afuera de la primaria, la secundaria, terminaba con los temas y te dejaba integrarte. De tal forma que nosotros pasamos más allá. Nosotros entendimos, llegó un momento en el que nos cansamos de tolerar. De tolerar gandallas y de dejar que se nos denigrara y se nos pisoteara hasta que explotáramos y decidimos confrontar desde el primer momento, e incluso creo que en algún punto lo excedimos, porque mis hermanos y yo aprendimos a que llegábamos a la escuela nueva y el primer día nos peleábamos. Para nosotros era una ley no escrita. Llegábamos y en lugar de dejar que nos escogiera el alto, grande, gordo que sabía que nos iba a patear, y nosotros escogíamos y lo seleccionábamos, porque eso sí, nunca escogimos a alguien que no estuviera haciendo nada, porque nunca quisimos hacer lo que nos hicieron. Ese mismo chamaco
gandalla era el que escogíamos y lo buscábamos y lo encontrábamos, y a la primera que nos hacía algo nos la rifábamos a golpes y se acababa el asunto. Así lo aprendimos, pero ahí yo creo que grandes cosas de mi niñez se han hecho presentes hoy y ayer y durante esta etapa empresarial y esta etapa de adulto, y nos han ayudado a hacer cosas excepcionales y hacerlas de formas extraordinarias, porque nosotros aprendimos que no tenemos por qué dejarnos pisotear, que no tenemos por qué dejar que el gandalla, que está acostumbrado a que solo por ser un poco más grande, un poco más fuerte o un poco más alto, que solo por tener más capacidades económicas o por tener más apoyo de los demás o por sentirse más confiado, pueda llegar y hacer pedazos nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, nuestro entusiasmo. Nosotros la realidad es que hicimos un pacto con la vida, y el pacto fue que inmediatamente que se nos atravesara y se nos tratara de truncar o de pisotear nuestra persona, nosotros íbamos a sacar de dentro toda la fuerza que reside en las historias de nuestra niña, íbamos a confrontar, así fuese lo último que hiciéramos o nos costase lo que nos tuviera que costar. Así se vive en la calle, así se aprende, así aprendimos, así vivimos y así vamos a terminar de vivir.